Muy buenos días con todos. A continuación se va a presentar un ejemplo de un plan de recuperación de desastres o también denominado DRP del inglés Disaster Recovery Plan. Bueno, algunos pasos generales para un DRP. En general es definir una estrategia de recuperación, asignar roles y responsabilidades, el inventario de software y hardware, identificarlo, definir la tolerancia para la inactividad, determinar los tipos de Disaster Recovery Plans que se necesitan para específicamente esa organización u empresa, y por último las pruebas de SDRP. Bueno, aquí en esta presentación el ejemplo se ha tomado del Plan de Recuperación de Desastres de la Oficina de Sistemas e Informática, las siglas OSI, del Gobierno de Colombia. Como primer punto se tiene que definir la estrategia de recuperación. Una estrategia de recuperación de desastre puede empezar de acuerdo al nivel de negocio y determina qué aplicaciones son las más importantes que se deben correr en una organización. Bueno, determinando algunas estrategias de recuperación en el ejemplo, las organizaciones deben considerar cuestiones como el presupuesto, los recursos que consta de gente y de algunas facilidades físicas, las posiciones generales en riesgo y por último los datos. Bueno, eh, existen algunas estrategias generales para la recuperación de desastres. En este ejemplo, el plan de recuperación de desastres de la oficina está basado en el hecho de que no hay acceso a los servicios de cómputo centrales o que las instalaciones donde se ubican hayan sido inhabilitadas o tal vez estén inaccesibles por completo por un periodo inaceptable. Entonces, basado en ese ejemplo, se han planteado algunas estrategias que van a ser acorde a la magnitud y a la duración del incidente, y para ello se tomó en cuenta diferentes aspectos. El primero fue la evaluación de daños, el segundo la evaluación del tiempo estimado de la recuperación, y por último un análisis exhaustivo donde se determinan acciones específicas que se deben seguir de acuerdo al tipo del incidente. Bueno, también existen unos niveles de contingencia que se deben tomar en cuenta para cada situación, porque cada nivel de contingencia responde a una respuesta, corresponde a una respuesta específica. Entonces, se catalogaron entre menor, mayor y catastrófica en el ejemplo. La menor fue provocada por efectos que afectan a una o varias utilidades de negocio por un periodo corto, pero esta contingencia no afecta a toda la organización. Una contingencia mayor estaría provocada por incidentes que afectan el acceso a los servicios de cómputo y comunicaciones, y eso sí interrumpe la operación normal de la empresa, al menos por un periodo mayor a 24 horas ya se consideraría un nivel de contingencia mayor. Y por último, la contingencia catastrófica, que sería un desastre que provoca una interrupción en la operación normal de la organización por un periodo prolongado, provocando impactos de alto riesgo de permanencia en la organización. Bueno, el segundo punto es asignar roles y responsabilidades. Bueno, todos los planes de recuperación deben definir los roles y las responsabilidades de los miembros de la organización y también del equipo de recuperación del desastre. Esto también se debe marcar el criterio para poner en marcha el plan. Entonces, el plan especifica a detalle la respuesta del incidente y las actividades de recuperación. Por lo generalmente, los protocolos para un DRP deben incluir quién y cómo contactar apropiadamente a los miembros de ese equipo y en qué orden recuperar los sistemas y correrlos tan pronto como sea posible. Bueno, en el ejemplo
se plantearon unos grupos. El comité directivo o el DRP va a jugar un papel específico en todo el proceso de recuperación, al igual que en cada uno de los grupos que lo integran. ¿Por qué? Porque el comité directivo de DRP es el responsable de determinar el momento preciso de la declaración del desastre con base a la evaluación inicial del incidente. También deberá solicitar a la Dirección General la aprobación para la adquisición del equipo y de los recursos necesarios para establecer y organizar las áreas alternas del trabajo y restablecer las oficinas principales. Entonces, este comité es el encargado en dar la alerta y declarar el desastre. Esto basándose, digamos, en una evaluación que ya se ha realizado, una evaluación inicial. Bueno, el grupo coordinador vuelta es responsable de coordinar y guiar el plan de acción para el incidente en particular, coordinar y ejercer la autoridad sobre las actividades de cada grupo de trabajo individual para asegurar la reanudación de las actividades del negocio dentro de los tiempos objetivos de recuperación o RTO en inglés. Y también coordinar la restauración, reconstrucción y o reemplazo de las instalaciones y equipo afectados. Ya, también el equipo tiene algunas responsabilidades comunes que es importante notar que cada subgrupo que integra el grupo de recuperación tiene a cargo la implementación de algunas responsabilidades comunes o equivalentes. Dichas responsabilidades son participar en las actividades iniciales de recuperación y respuesta, notificar y asignar al personal de acuerdo al plan de acción, participar en la evaluación de daños, supervisar operaciones en la localidad para la recuperación, reportar la evolución del plan y los problemas a los líderes de los grupos de recuperación para que a su vez informe al grupo coordinador DRP, participar con los líderes de cada grupo en la evaluación del proceso del plan y por último generar un reporte de evaluación final al concluir el proceso de recuperación. Como tercer punto, se tiene el inventario de hardware y software. En este ejemplo se ve la situación actual de los servicios de cómputo. Por ejemplo, los sistemas de cómputo y comunicaciones se encuentran en las instalaciones de la ESA ubicadas en el CAN, en Colombia. También se provee un diagrama de comunicaciones, la topología de red y las principales plataformas y aplicaciones, y también un diagrama de interrelación de aplicaciones. Por ejemplo, aquí nos otorgan un diagrama de comunicaciones que va a ser, bueno, consiste en cómo se comunica el centro de cómputo y también un diagrama de interrelación de aplicaciones que, como pueden observar, se tiene un directorio activo que controla el correo electrónico de la organización. Como cuarto punto se tiene que definir la tolerancia para la inactividad. Bueno, en una situación ideal, cada aplicación debería tener su propio RPO, que en español sería punto objetivo de recuperación, en inglés sería Recovery Point Objective, y también un RTO, que en inglés sería Recovery Time Objective, y en español tiempo objetivo de recuperación. Bueno, en una situación ideal, cada aplicación debería tener un RPO y un RTO en tan solo milésimas de segundo. Pero bueno, eso no es ni técnicamente ni financieramente factible. Entonces, identificando las dos métricas del negocio, se puede priorizar cuál es la necesidad para sobrevivir exitosamente a algún desastre, para asegurar que el nivel sea costo efectivo en cuanto a la recuperación del desastre y también para reducir el riesgo potencial de calcular mal lo que se puede recuperar. Perdón. Ya. Bueno, en el ejemplo se tiene la vulnerabilidad de los procesos de negocio se determinó asumiendo la pérdida de los sistemas críticos debido a alguna contingencia mayor o catastrófica interrumpiendo la operación normal. Bueno, como resultado de ese estudio se clasificaron de la siguiente forma. Bueno, de un grado de criticidad 1 sería una aplicación con tolerancia mínima que se recupere de forma inmediata o menor a 8 horas. Grado 2 sería
que una aplicación que se debe levantar en menos de 12 horas después de la declaración del desastre. Grado 3 sería una aplicación que se pueda levantar en menos de 24 horas y el último grado 4 sería que se levante después de 24 horas. Las aplicaciones y servicios de criticidad 1, 2 y 3 son establecidas de acuerdo a las estrategias de recuperación y en los tiempos objetivos de recuperación o RTO definidos. Y también todas las otras aplicaciones que no fueron definidas como críticas son restablecidas después de 48 horas. Como quinto punto se tiene que determinar los tipos de DRPs que se requieren. Bueno, los planes de recuperación de desastre pueden ser específicamente adaptados para un ambiente determinado. Por ejemplo, existe un plan de recuperación de desastre virtual, plan de recuperación de desastre de red, plan de recuperación de desastre de nube y de desastre de centro de datos. Bueno, en el ejemplo que se ha dado a lo largo de la presentación, se podría decir que es un plan de recuperación de desastre de red. Y por último punto, la prueba periódica del plan de recuperación de desastre. Bueno, los DRPs están fundamentados a través de pruebas, las cuales, digamos, identifican las deficiencias y también y gracias a esas deficiencias se pueden proveer oportunidades para arreglar problemas, incluso antes de que el desastre ocurra. El hecho de probar hace dar en cuenta que el plan es efectivo y que los RPO y RTO dados hayan sido exitosos. Bueno, a raíz que los sistemas de las tecnologías de información y la tecnología cambian constantemente, las pruebas ahí ayudan bastante para asegurar que el programa se esté actualizando. En este ejemplo que se ha dado a lo largo de la presentación, se elabora un plan de pruebas que el objetivo general es validar que los procedimientos, acciones y estrategias de recuperación sean eficaces y suficientes para que los grupos de recuperación de DRP puedan restablecer los servicios de cómputo y comunicaciones y lograr la continuidad de las operaciones ante una contingencia mayor o catastrófica. También tiene como objetivos específicos verificar el nivel de coordinación y comunicación de los integrantes de los grupos de recuperación, verificar la funcionalidad de los procedimientos de activación del plan, la respuesta a la emergencia de recuperación y el nivel de preparación del personal que participará en las actividades. También verificar que los personales usuarios de las aplicaciones críticas puedan operar en el centro alterno de trabajo y en los tiempos definidos. Y por último, validar que los recursos definidos en el MARC cubran las necesidades de operación en modo contingente y de recuperación. Como conclusión, se podría decir que el DRP, el Disaster Recovery Plan, forma parte de la continuidad del negocio, es decir, debe estar contenido dentro del plan de continuidad del negocio de la empresa. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen un buen día.